Hola a todos, mi nombre es Ana y el día de hoy voy a hablar con ustedes sobre algo que ha estado en mi mente hace muchísimo tiempo. Y bueno, de lo que estoy hablando son los pensamientos intrusivos. Pareciera, verdad, que estoy muy contenta porque están esos pensamientos en mi mente, pero la verdad es que no. He aprendido a batallar, digamos, con ellos y a no prestarles tanta atención. Yo empecé a experimentar los pensamientos intrusivos hace aproximadamente 15 años. Antes de esto, la verdad es que yo pues pensaba lo que yo quería pensar. No era como que tuviera ahí un pensamiento fijo todo el día o semanas o mucho tiempo. Pero hace 15 años comencé con esos pensamientos que entran en la mente y se quedan por mucho tiempo. Y no nada más son pensamientos que se quedan por mucho tiempo, la característica también es que son pensamientos que no queremos pensar. Esos son los pensamientos intrusivos, aquellos pensamientos que entran a la mente, a nuestra mente, y se quedan ahí, ¿sí? Aunque nosotros, o bueno, en mi caso, aunque yo decía, ya no quiero pensar eso, me atormenta, me angustia pensar eso, porque pienso cosas sobre algo que yo no quiero hacer o sobre cosas que yo no creo y con las cuales no estoy de acuerdo, pero están ahí. Al principio batallé demasiado porque yo me angustiaba. Había semanas, podía durar 2 semanas con un solo pensamiento rondando mi mente, angustiándome, haciéndome sentir triste, desesperada. Y aparte que cargaba también con esa ansiedad, con esa depresión en ese tiempo. Entonces, pues se me acumulaba todo. Creo que hasta cierto punto me llegué a acostumbrar a vivir así, angustiada todo el tiempo, porque pues yo no sabía de qué manera poder sacar esos pensamientos. Pero una vez que conocí al Señor, el Señor realmente abrió mi corazón, abrió mi mente y no voy a decir que conocí al Señor y automáticamente los pensamientos se fueron. Creo que estamos en este mundo caído, hay maldad y pues en nuestra vida también hay maldad, hay pecado y nuestra mente está en ataque constante. Entonces, el Señor realmente me ayudó, me guió, me sigue guiando, me sigue ayudando hasta este tiempo porque sigo batallando con eso. Lo he manejado de cierta manera ahora, pero la verdad es que es algo súper complicado y súper feo porque tener un pensamiento que tú no quieres tener en tu mente es angustiante. Pero quiero el día de hoy leer algunos versículos, algunos pasajes de la Biblia que a mí me han ayudado muchísimo y pues la verdad es en la cual nosotros vamos a encontrar la libertad y esa verdad pues es la palabra de Dios. Entonces en esta tarde yo voy a leerte algunos versículos que probablemente tú ya te sabes, pero hoy quiero leerlos para que tú los escuches y puedas meditar en ellos y puedas acercarte al Señor y poner todas estas cargas, todos estos pensamientos que están en nuestra mente. Y bueno, yo creo que algo muy importante antes de leer los versículos es primero reconocer y saber que estos pensamientos no son nuestros, ¿sí? Porque yo me sentía culpable. O sea, tenía el pensamiento y entonces decía, soy culpable por ese pensamiento. Yo decía, estoy mal, me siento culpable porque estoy pensando esto y esto es algo malo lo que yo estoy pensando, entonces yo estoy mal. Estoy cometiendo un pecado y soy culpable. Entonces me la pasaba, todo ese tiempo que tenía ese pensamiento me la pasaba sintiendo culpable. Y entonces lo primero es reconocer y saber, entender que ese pensamiento no es nuestro, ¿sí? Que algo falla en nuestra mente, por lo cual ese pensamiento está ahí. Yo creo que el cristiano cada día, diario, en todo momento, estamos siendo bombardeados por muchos pensamientos, por ideas y pues yo creo que más cuando nuestra mente no está pues al 100%. Entonces, pues con mayor facilidad van a venir estos pensamientos, pero lo determinante aquí es lo que nosotros vamos a hacer con esos pensamientos. Y lo primero es eso, saber que ese pensamiento no es tuyo, ese pensamiento no te pertenece a ti, está ahí, pero no es tuyo.
algo que a mí me pasaba constantemente era que yo sentía que era la única. Yo sentía que nadie más tenía pensamientos de cosas que yo no quería hacer o pensamientos malos, pero en este proceso que he tenido yo, que he vivido de depresión, de ansiedad, muchas personas me lo han dicho, es que todos tenemos ese tipo de pensamientos, pero no les tomamos importancia. Entonces yo creo que aquí radica, ¿verdad?, el problema en que yo le estaba tomando importancia o que cuando vienen esos pensamientos intrusivos, pues les hacemos caso. Entonces, el siguiente punto es ese. Saber que no somos los únicos, todos tenemos pensamientos de ese tipo. Lo importante es, como les mencioné, qué hacemos con ese pensamiento. Entonces, ahora sí, yo reconozco que ese pensamiento no es mío. Y entonces, ¿qué voy a hacer con ese pensamiento? Lo que yo he hecho es, viene ese pensamiento y yo lo ataco. ¿Y cómo lo voy a atacar? Pues con la palabra de Dios. Y es ahí donde entonces ahora sí voy a dar lectura a estos versículos. Miren. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo, la verdad es que, bueno, se encuentra en Filipenses 4:8 y este pensamiento para mí es un filtro. Decir, bueno, a ver, tengo este pensamiento que me atormenta, que me angustia. Primero lo paso, ¿es algo bueno? ¿Es algo agradable? ¿Algo digno de alabanza? Y entonces si yo encuentro que este pensamiento no tiene ninguno de estos atributos, entonces digo, este pensamiento no es mío. Entonces, ¿qué voy a hacer después? Dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, una vez que yo ya filtré ese pensamiento y yo sé que ese pensamiento no es mío, entonces lo voy a someter a la obediencia a Cristo. Entonces, pensamiento, esto no es mío, lo someto a la obediencia a Cristo. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy pensando en, no sé, roba, ¿no? Róbate esto o sí, roba esto, ¿no? Algo. Entonces yo detecto y tomo ese pensamiento y entonces lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Qué dice su palabra entonces sobre esto? Su palabra dice, no robarás. Entonces yo digo, este pensamiento dice, roba, pero la palabra de Dios dice, no robarás. Entonces lo voy a dejar ahí cautivo porque ese pensamiento no es mío y yo quiero obedecer a Cristo. Entonces es un proceso complicado, muy difícil, sí, yo lo reconozco porque me sigue pasando. Créanme que hay momentos en que yo pienso cosas y digo, este pensamiento no lo quiero conmigo y recuerdo algún versículo, algo que me hable de la palabra de Dios, que me hable sobre eso que yo estoy pasando, que estoy luchando, y entonces ataco ese pensamiento y lo llevo cautivo y digo, a ver, yo no me voy a sentir culpable porque es un pensamiento de algo que yo no quiero, de algo que no está en mi pensar. Entonces lo llevo cautivo. Y así lo hago cada vez que vienen estos pensamientos. Al principio la verdad es que era algo súper complicado porque yo me la pasaba diario lamentándome por ese pensamiento o por ese cúmulo de pensamientos, porque tenía hoy un pensamiento y mañana aparecía otro y entonces ya tenía dos pensamientos con los cuales batallar y para mí era súper complicado. Pero de verdad yo te lo digo, estamos en un mundo caído donde hay maldad, donde esos pensamientos van a venir. El enemigo, ¿verdad? Lanza esos dardos de fuego también y la batalla es en nuestra mente. Y es entonces en nuestra mente donde nosotros tenemos que activarnos, donde nosotros tenemos que batallar, sí, entrar en esta batalla en la cual sabemos primeramente que no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros. Entonces, si tú estás pasando por alguna situación así, déjamelo en los comentarios, platícame tu situación. Si tienes alguna pregunta, también con gusto te voy a contestar. Si tienes alguna otra duda, igual puedo hacer otro video sobre este tema, sobre algún otro tema. No estás solo, el Señor está contigo.
También lo que dice la palabra, que cuando nosotros somos tentados, a veces podemos sentir como que no puedo soportar, no puedo resistir, pero dice la palabra que el Señor nos dará juntamente con la tentación la salida. Entonces, no te angusties, no te desesperes, el Señor nos va a ayudar, porque a veces es tentación el tener esos pensamientos y decir, ay, sí, y si yo hago eso, eso no está bien. O sea, te empiezas a cuestionar de tanto que lo estás pensando, pero al final terminas en un círculo vicioso en el que piensas y sobrepiensas las cosas. Y yo solamente quiero decirte eso. El Señor está contigo y el Señor te va a ayudar, el Señor te va a dar la victoria. Pero aquí es importante que nosotros estemos en constante comunión con el Espíritu Santo, estemos en constante aprendizaje de su palabra, de meditación de su palabra, y que entonces sea Él quien obre nuestra vida poderosamente. Nos vemos en el próximo video y como te comenté, si tienes alguna duda, déjalo en los comentarios.